Ellos piensan, opinan y sienten cosas que no solamente tienen que ver con este lenguaje, sino es mucho más profundo, porque su voz también se hizo escuchar en el Congreso. ¿De qué se trata este lenguaje inclusivo? Bueno, hablan ellos. Nosotres. Les. Diputades. Amigues. Chiques. Compañeres. Me llamo Oriana y tengo 17 años y soy estudiante del colegio secundario, el Pablo Neruda. Y bueno, con 17 años, soy militante del movimiento feminista y gracias a eso fue que me enteré de este lenguaje inclusivo. En mi alrededor yo me sentía incómoda en lo personal, por ejemplo, cuando había un grupo de chicos y yo era la única chica y me decían, en general, todos, digamos. En el aula era muy común que nos digan así. O, por ejemplo, viceversa, cuando había un montón de chicas y había un chico en el grupo, venía un profesor y decía todas y el chico se ofendía. A través de esas experiencias personales pude como cuestionarme ciertas inclusión o exclusión del lenguaje y hasta que surgió este movimiento feminista que empecé a escuchar que decían, cambiaban los pronombres por el "e". Y yo me pregunté por qué. Al principio uno nunca está muy acostumbrado a escuchar eso, le es como un impacto muy fuerte, porque uno está acostumbrado a otro tipo de lenguaje. Pero después empecé a entender de que es un lenguaje que lo que hace es excluir a otras identidades que son las que no incluyen, que no pertenecen a las no binarias, que es decir, el hombre y la mujer. Incluir a esas identidades que siempre fueron excluyentes a lo largo de la historia, como las LGBT, los transexuales. En la sociedad empezaron a notarse mucho estas identidades, a revelarse, a exigir atención que no se le daba a través del lenguaje, que siempre fue haciendo hincapié al hombre, todos, nosotros. Y lo que hace el lenguaje, la E, es incluirlas y si bien no está en la Real Academia Española, me parece que al lenguaje lo crea la sociedad, lo creamos los individuos y el lenguaje tiene que adaptarse a las necesidades que va teniendo la sociedad. Y esta necesidad es la inclusión, de que surgen un montón de identidades que no conocíamos y eso va influenciando. No hay que dejarlo de lado, no hay que hacer como si no existieran, porque es algo, si bien moderno, que se están animando a hablar, es algo que sucede, es una realidad y me parece sumamente necesario introducirlas en lo que es el lenguaje. Además, el lenguaje tiene mucha influencia con lo que representa una sociedad, cómo utilizamos el lenguaje, representa una visión de la sociedad y me parece que el cambio comienza por ahí, por el lenguaje. Y bueno, es muy difícil porque obviamente las personas mayores están acostumbradas toda su vida a un tipo de lenguaje que no es el que estamos mostrándoles nosotros y que hay que aprender a respetar las diferencias o cómo uno se considera, si bien hombre, mujer o otra identidad. Y hay que aprender a respetar las diferencias y aunque ellas estén acostumbrados o acostumbradas a otro tipo de lenguaje, tienen que saber de que el lenguaje se tiene que adaptar a los adolescentes y a la gente en general que va modificando la historia del lenguaje y tienen que respetar, es simplemente respetar. Si no, no pedimos tampoco que los utilicen, que se obliguen a utilizarlos o utilicen mínimo, también hay mujeres, por ejemplo, que utilizan el nosotras y nosotros. No es necesariamente le imponemos que lo utilicen, sino que no denigren este tipo de lenguaje o no lo traten como si fuera un juego, porque es algo que es serio y le tenemos mucha importancia hacia el lenguaje inclusivo, porque nos parece que es algo que se tiene que tomar en serio y que tiene que respetarse. Simplemente respeto y entender o no denigrar o no atacar a la gente que utiliza el lenguaje inclusivo. Y bueno, el hecho de que soy mujer me condicionó en toda mi vida a vivir ciertos tipos de violencia o abusos de diferentes tipos. Si una mujer sale a la calle, a mí me pasó desde chiquita que me decían cosas, de que me denigraban, de que me trataban de menos cuando decían que no llore, o cuando le decían a mi compañero que no llore como una nena, o le decían a mis compañeros cosas como le trataban de chica para denigrarlo, para hacerlo sentir menos. Y a mí me empezaba como a hacer un clic, no entendía por qué una mujer
pudiera utilizarse como insulto, como si un hombre se consideraba mujer era un insulto. ¿Por qué insultaban a un hombre diciéndole que era gay? ¿Por qué le insultaban con su madre? ¿Por qué le insultaban con su hermana? Y lo que me llevó a conocer el feminismo fue de enterarme de que no me sentía mal, que no era la única que me sentía mal al respecto, que no era la única que le parecía irónico o le parecía malo, le parecía que algo no encajaba, que no era natural, que no era normal, digamos, de que un hombre denigre a una mujer, que no tenía que reírme, que no me causaba gracia. Me pareció algo que no me gustaba y me di cuenta de que había mujeres que sí, como que luchaban porque no siga así, que había mujeres que decían basta, que no le gustaba, que querían frenar eso, el acoso callejero, querían frenar los abusos y el gran lema de yo sí te creo, esas cosas, o yo estoy con vos, esas palabras me fueron llevando a esos lugares donde yo me sentía acompañada, donde yo podía estar, donde si me decían algo, ellas me cuidaban, me decían que ellas también vivieron lo mismo y me sentí en mi lugar, digamos. Y las luchas, yo creo que condicionarme yo a nacer con genitales femeninos me condicionó en este mundo a asumir determinadas luchas, así como alguien que nació con genitales masculinos también tiene que asumir determinadas luchas, digamos. Porque es un género que me asigna a la sociedad. Si bien yo soy físicamente mujer, puedo no considerarme mujer o algo por el estilo, pero es un género que me asigna a la sociedad y esto ya me condiciona en una lucha, una determinada lucha que tengo que asimilar y aceptar y hacer algo al respecto por eso.